Me llamo Marina, tengo 37 años, y si me hubieras preguntado hace un año habría dicho que ya no creía en los comienzos. Vivía en Ronda en un piso alquilado que compartía silencios con mi gato y recuerdos con mis paredes después de un divorcio desgastante y un trabajo que no me llenaba. Empecé a sentir que algo en mí se estaba apagando lentamente un día sin pensarlo. Demasiado tomé una decisión que cambiaría todo. Me fui a vivir a la vieja casa de mis abuelos en el campo cerca de Grazalema. El lugar llevaba años vacío, rodeado de olivos y del canto de los grillos. Estaba deteriorado, claro, pero tenía algo que ninguna otra casa ofrecía: silencio verdadero, raíces y una oportunidad de reconstruirme desde cero. La casa necesitaba de todo: techo, suelos, puertas, así que empecé a buscar un carpintero, alguien que no solo trabajara la madera, sino que respetara el alma del lugar. Una amiga me recomendó a uno que vivía por la zona. Se llama Julián, tiene manos de roble y corazón de almendro. Ya verás. Cuando lo vi por primera vez pensé que alguien me estaba gastando una broma. Julián era alto, fuerte, con barba de varios días y una mirada que no se encontraba fácil, honesta, tranquila, como si supiera cosas que los demás no sabíamos. Vestía sencillo, con una camiseta desgastada y pantalones de trabajo, pero algo en su forma de caminar, decidida, pausada, me dejó sin palabras. «Eres Marina», dijo extendiéndome la mano con firmeza. Así, bienvenido. Aquel día vino a inspeccionar la casa. Caminaba por las habitaciones, observando todo con detenimiento, como si pudiera escuchar a través de la madera. Yo lo seguí en silencio, sintiéndome torpemente nerviosa. En un momento se detuvo. «La cocina, esta viga está podrida, vamos a tener que reemplazarla por completo». «Vamos», dijo, como si ya fuéramos un equipo. Me gustó ese «vamos». Acordamos que comenzaría el lunes siguiente. Cuando llegó lo hizo con una vieja furgoneta blanca cargada de herramientas, sierras enormes, niveles de casi medio metro, martillos, cajas pesadas. Me impresionó. Él descargaba todo con naturalidad, como si cargar 30 kilogramos fuera lo mismo que llevar una mochila. Ese día me ofrecí a ayudarlo. Yo no tenía ni idea de carpintería, pero sentía la necesidad de estar cerca. Me enseñó a sujetar una tabla mientras la cortaba. En un momento intenté usar una herramienta eléctrica, pero la encendí al revés y salió disparada. Él soltó una carcajada y se acercó rápidamente. «Cuidado con eso, Marina, hay cosas grandes que no se pueden manejar sin práctica», lo dijo con una sonrisa traviesa, pero nada vulgar. Aún así sentí como mis mejillas se encendían. Desde entonces cada día era una pequeña aventura. Mientras él trabajaba yo preparaba café, ponía música suave y a veces simplemente lo observaba desde la ventana del salón. Sus movimientos eran precisos, fuertes, pero también cuidados, casi artísticos. Parecía hablar con la madera. Una tarde lo encontré mirando fijamente una puerta antigua. «¿Qué piensas?», le pregunté. «Que esta puerta fue hecha para resistir como tú». No supe qué responder. Los días pasaban y la casa empezaba a cambiar, y yo también empecé a dormir mejor, a reír sin motivo, a esperar su llegada como quien espera algo bueno sin querer admitirlo. Una mañana trajo pan recién hecho y queso de cabra del pueblo. «Pensé que te gustaría probar algo más auténtico que el café de máquina». Comimos sentados en el porche. No hablamos mucho, pero no hacía falta su presencia. Me calmaba. Una tarde, mientras colocábamos una estantería en el salón, tuve que subirme a una escalera. Sentí vértigo. Julián se acercó rápidamente y me sujetó por la cintura con firmeza pero suavidad. «Tranquila, te tengo». Nos quedamos así unos segundos, su mano en mi cintura, mi respiración agitada. Luego bajé de la escalera sin decir nada, pero algo había cambiado esa noche. Me quedé despierta más de la cuenta, pensando en sus manos, en su forma de mirarme sin juicio, sin prisa. Pensé en sus herramientas, todas tan grandes, tan pesadas, y en el que parecía cargar con todo sin esfuerzo. Tal vez no era solo un carpintero, tal vez era alguien que sabía reconstruir cosas rotas, incluso personas. A medida que pasaban las semanas, la casa y yo nos transformábamos al mismo ritmo. Las paredes ya no estaban cubiertas de polvo y mis pensamientos tampoco. Había vida, y mucho de eso tenía que ver con Julián. Su presencia se había vuelto parte de mi rutina, como el primer café de la mañana. A veces hablábamos de cosas simples, el clima, los muebles, la madera que llegaba desde Galicia, y otras veces nos quedábamos en silencio mientras él trabajaba y yo dibujaba bocetos, pero era un silencio bonito, cálido, como de una tarde. Al llegar lo vi bajar de su furgoneta con una herramienta impresionante. Era un nivel metálico de más de 50 centímetros, robusto, con marcas grabadas a mano. Me reí al verlo cargarlo con una sola mano, como si no pesara nada. «Eso no es demasiado grande para una estantería tan pequeña», le dije con una ceja levantada. «Las cosas grandes sirven para medir lo invisible». Su respuesta me dejó sin palabras. Siempre tenía esas frases, se parecían simples, pero se quedaban dando vueltas en mi cabeza todo el día. Ese día colocamos una repisa de madera en el pasillo y me ofrecía sostenerla mientras se la fijaba a la pared. Estaba tan cerca que podía oler el aroma a madera que parecía llevar impregnado. Notaba el calor de sus brazos al pasar junto a mí. Cuando me miraba por segundos corto sentía que todo lo demás desaparecía. «Tienes buen pulso», me dijo mientras clavaba el tornillo final. «Tú también para cosas grandes».
Le respondí en tono de broma sin pensar demasiado. Nos miramos y reímos, pero algo más vibraba en ese momento como un cable invisible que empezaba a tensarse. Aquel viernes llovió todo el día. Julián llegó igualmente, cubierto con una chaqueta impermeable y botas llenas de barro. Le ofrecí toalla caliente y trabajamos en el interior arreglando los cajones de una cómoda. Antigua esta madera, tiene alma como tú, murmuró mientras la lijaba con cuidado. No me atreví a responder, tenía miedo de que mi voz temblara por la tarde. Se fue un rato antes, dijo que tenía que pasar por su taller a buscar unas herramientas. Yo me quedé sola mirando la casa, me di cuenta de cuánto había cambiado. Las paredes respiraban, yo también decidí darme un baño. El agua caliente me relajó, cerré los ojos, pero su imagen seguía ahí, sus manos, su voz, ese nivel de medio metro apoyado junto a la mesa del comedor. Sonreí sin querer. El sábado Julián llegó temprano, había traído un banco de carpintero que él mismo había construido, enorme con compartimentos y ganchos. Me explicó cómo funcionaba, señalando cada parte con detalle como un maestro paciente. Esta sierra también mide más de 50, pesa lo suyo, pero corta limpio. Precisión y fuerza siempre van juntas, y ahí estaba otra vez esa manera suya de hablar de herramientas como si hablara de la vida o de mí. Al mediodía preparé una tortilla con pimientos y queso. Comimos en el porche bajo una pérgola que aún no tenía enredaderas. Julián no hablaba mucho, pero cuando lo hacía elegía bien sus palabras. No pensé que esta casa iba a cambiarme tanto, le dije sin mirar, ni yo que iba a volver a construir algo que valiera la pena. Me miró lento, directo. Entonces sentí ese vacío en el estómago, no de miedo, de certeza. Esa tarde, cuando terminó su jornada, no se fue de inmediato, se quedó revisando sus herramientas una por una como si buscara excusas para quedarse un poco más. Yo regaba las plantas del patio fingiendo no mirar. Finalmente se acercó. Mi mañana no vengo, es domingo, pero si necesitas algo estaré en casa, y si lo que necesito es compañía, dije con voz baja. Se detuvo, me miró, no dijo nada, pero asintió suavemente. Se fue y esa noche no dormí. En mi pecho todo se movía como si la casa, la mía, la nuestra, latiera. Domingo, el día se presentaba gris como si el cielo también extrañara a Julián. Me desperté temprano, pero no tenía prisa por levantarme. El silencio de la casa, sin sus pasos, sin el golpeteo de sus herramientas, era más intenso de lo habitual. Me hice un café, encendí la radio y me senté en el porche. Miré la silla vacía frente a mí. Allí solía sentarse a mediodía. Sonó mi teléfono. Era claro, una amiga de toda la vida que vivía en Sevilla. Estoy por Grazalema este fin de semana. ¿Te parece si paso a verte? Le dije que sí, sin pensarlo. Necesitaba distraerme, aunque fuera un poco. Preparé algo de picar y limpié la casa con esa energía extraña que viene del nerviosismo. No sabía por qué estaba tan inquieta, quizás por la posibilidad absurda de que Julián apareciera justo cuando estuviera con alguien más. Clara llegó al rato con su energía habitual y una botella de vino. Pero ¡qué guapa estás, Marina! ¿Será el aire de la sierra o hay otro motivo? Solo madera, polvo y herramientas de más de 50 centímetros. Bromeé sin pensar. Ella soltó una carcajada. Bueno, eso suena prometedor. ¿Dónde lo esconde? Se llama Julián, es el carpintero que me está ayudando con la casa. La conversación cambié de rumbo, pero la imagen de Julián no se borraba de mi mente. Por la tarde Clara insistió en salir a dar una vuelta por el pueblo. Fuimos al bar de la plaza, pequeño, lleno de gente local. Pedimos un par de tapas y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, y ahí al otro lado del cristal lo vi. Julián estaba con una mujer de unos 30 y pocos, muy guapa, vestida con elegancia informal. Reían. Ella le tocó el brazo al hablar. Parecía relajado, pero no como conmigo. Era otra energía, más abierta, más cómoda. Sentí un vacío en el estómago, no de celos, de confusión. De golpe todas esas miradas, esos silencios, los cafés en el porche me parecieron ilusiones. ¿Ese es el? Preguntó Clara, notando mi tensión. Asentí. Ella se quedó en silencio. No me acerqué, no quise, ni siquiera terminé la bebida. Le pedí a Clara que volviéramos a casa esta noche. Llovió fuerte, las gotas golpeaban el tejado como si quisieran arrancar algo. Me envolví en una manta y me senté frente a la chimenea sin fuego. Cerré los ojos. Me repetía que no tenía derecho a sentirme así, que entre Julián y yo no había nada concreto, pero las emociones no entienden de contratos ni de definiciones. El lunes por la mañana, como siempre, su furgoneta apareció puntual. Bajó con una caja de herramientas, entre ellas aquel nivel metálico que ya conocía. También sus movimientos eran los mismos, pero algo era distinto. Buenos días, Marina. Hola. Hubo un silencio incómodo. No supe si preguntarle por la mujer del bar. No sabía si eso me correspondía. Durante el trabajo él fue profesional, cortés, atento, pero no hubo bromas, ni miradas largas, ni ese calor que solía llenar la casa a media mañana. No aguanté más. Te vi ayer en el bar. Se detuvo, me miró a los ojos. No sé. Mostró incómodo. Estaba con mi hermana, vino a visitarme de Málaga. El alivio fue inmediato, tanto que casi me reí sola. No supe qué más decir. ¿Pensaste otra cosa?, preguntó sonriendo. Apenas. No sé si hubieras venido te lo habría presentado, lo dijo con una serenidad que me desarmó, y entonces volvió esa sonrisa suya, esa que parecía sostener cosas grandes sin esfuerzo. El resto del día fluyó con una ligereza nueva. Terminamos de instalar una lámpara antigua en el pasillo. Al terminar, Julián la encendió y la casa se llenó de una luz dorada suave. Ahora sí parece un hogar, dijo. Tal vez lo es, respondí sin pensar. Me miró esta vez sin apartar los ojos. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo justo a tiempo. El momento quedó flotando, suspendido como esa lámpara recién colgada. Mañana empezamos con el dormitorio.
¿Te parece claro? Allí hay mucho por hacer. Cuando se fue sentí algo distinto, no vacío, no incertidumbre, sentí impulso como si el corazón de la casa y el mío por fin empezara a latir en él mismo ritmo. Cuando Julián entró con sus herramientas aquella mañana, supe que algo estaba a punto de cambiar. No era solo que íbamos a trabajar en el dormitorio, la parte más íntima de la casa, sino que también era la parte más expuesta de mi vida. Allí dormía, allí soñaba, allí lloré sola muchas noches, y ahora él estaba allí con su cinta métrica, su